Hace unos días, ayer concretamente, José Barba Caballero, aquí mi colega. Tu colega Rajón. Escribió su columna en Expreso, se llama Expreso no, escribo en Correo. En Correo. Los descendientes de Pizarro. Es un buen artículo, no lo voy a leer todo, pero voy a hacer una referencia a él por una frase que dice: hoy no somos, los peruanos, ni indios ni españoles, sino peruanos. Es decir, mestizos, cholos, descendientes de vencedores y de vencidos. Yo recuerdo que escuché una vez, hasta en 2 ocasiones, una conferencia del historiador José Agustín de la Puente y Candamo. El título de la conferencia era La identidad peruana. Y lo que venía a decir en resumen era: el Perú no existiría sin el Imperio Incaico, pero solo el Imperio Incaico no es el Perú. El Perú no existiría sin España, pero solo España evidentemente no es el Perú. Por lo tanto, decía exactamente lo mismo que tú. La identidad peruana existe. No es que haya una crisis de identidad, lo que hay es una crisis de conciencia, decía este historiador, de lo que somos. Y lo que somos es un pueblo mestizo que parte de la mezcla de 2 culturas y razas como la española y la incaica, y a la que después se añaden otros rasgos como de la cultura asiática, africana, etc. Por lo tanto, de eso tenemos que estar orgullosos los peruanos. No podemos pretender que, por ejemplo, Miguel Grau haya muerto por el incanato. Miguel Grau no murió por el incanato como si eso fuese el pueblo peruano. Miguel Grau y muchos otros murieron defendiendo una nueva nación, una nueva identidad, fruto de ese mestizaje que con el tiempo se ha ido enriqueciendo con otros aportes. Eso somos. Somos un país de mestizos y de eso tenemos que estar orgullosos y tenemos que tener conciencia de esa identidad. El día que lo hagamos, dejaremos de ser acomplejados respecto de las influencias españolas, europeas, asiáticas o africanas, o evidentemente de las influencias incaicas. Mira, yo recuerdo que hace ya bastante tiempo, unos 5 o 6 años atrás, o 7 años, me hizo una entrevista César Hildebrand, ¿no? Las entrevistas con César Hildebrand son debate en realidad, sí, ¿no? Y recuerdo que él me decía el tema de cuando el Perú fue conquistado por los españoles, ¿no? Entonces, ¿cuál Perú? Como yo le dije a César, no, el Perú no existía, claro, ¿no? En lo absoluto. Los españoles llegaron y conquistaron a un conjunto de culturas precolombinas que vivían en el estado medio de la barbarie, ¿no? Claro. El Perú comienza con la llegada de los españoles y con el profundo mestizaje que se hizo. Ahí nace el Perú. De ahí que Francisco Pizarro deviene en el personaje político más importante de la historia de nuestro país. Ahí comienza el Perú. Y hoy, por lo que comemos, por la forma en que vestimos, que nos alimentamos y en que pensamos, somos fundamentalmente herederos de ambos conjuntos, de ambas razas. Negar eso es negar algo objetivo. De ahí nace lo que se llama el peruanismo, ¿no? La vieja contienda, el viejo debate entre indigenistas y hispanistas ya pasó a la historia hace bastante tiempo. Evidentemente, los llamados intelectuales marxistas de la Católica, San Marcos, claro, tratan de revivir este conflicto, porque a ellos lo que les encanta es eso, el conflicto y el odio de clases, ¿no? Pero eso está sepultado por la historia, absolutamente. Es una lástima que estos conceptos todavía se sigan enseñando, ¿no?, en las universidades y sobre todo en los colegios, ¿no? Claro. Bueno, y en el ámbito internacional hubo hace unos días un editorial en Paraguay que decía, leeré algunas frases: Chávez es un dictador muy rico, dispone del poder absoluto de hacer con el dinero producido por su petróleo lo que se le antoje, ya no tiene ninguna contraloría encima, nadie a quien deba rendir cuentas. Con su gruesa petrobilletera recorre América Latina, financia partidos, movimientos, organizaciones sociales y campañas electorales. Lo que no puede comprar, lo alquila o neutraliza. La pregunta que continuaremos formulando, dice ese editorial, una y otra vez es: ¿para qué sirve el protocolo de Ushuaia?
que pretendió establecer un compromiso para que todos los Estados miembros de conservar intactas las instituciones democráticas. En este documento, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay declaran que la plena vigencia de las instituciones democráticas es esencial para el desarrollo de los procesos de integración y se comprometen formalmente a que toda ruptura del orden democrático en uno de los estados parte dará lugar a la aplicación de los procedimientos previstos. Como sabemos, Mercosur ha aceptado la incorporación de Venezuela, ¿no? que ya se sabe que se ha autoexcluido a través de Chávez justamente de esas cláusulas democráticas, y en cambio han sacado del Mercosur al Paraguay. Que era el único país que se oponía seriamente, básicamente porque en una de las cláusulas de este tratado internacional se impedía que aquellos gobiernos que no son democráticos puedan ingresar. Exacto. Y para los paraguayos Venezuela era una dictadura y por supuesto razón. Que lo es, claro. Bueno, y entonces termina el artículo de la siguiente manera: a algunos de nuestros gobernantes actuales que tanto cacarean su apego a la democracia y a las libertades fundamentales y que gracias a ellas alcanzaron el poder, ahora les tiemblan las rodillas y se les afilan los dientes a la vista de la deslumbrante petrobilletera abierta de un rústico dictador inescrupuloso, dispuesto a todo, incluyendo al soborno de los demócratas. Si nuestros presidentes del Mercosur, aún sabiendo cuál es su obligación histórica con la defensa de los principios y valores políticos que iluminan nuestros pueblos, son capaces de venderse o de aliarse en una relación adúltera con un dictador megalómano surgido de las catacumbas de un pasado siniestro, tendremos que convenir que nuestras democracias se venden como auténticas putas. No cabe ya una calificación más dura para describirlas. Y bueno, aunque suene duro, efectivamente el título de ese editorial es Democracia Puta. Y el embajador Eduardo Ponce Vivanco dice sobre el mismo tema con razón: se ofende a la justicia cuando la ley no se aplica por igual en situaciones análogas. Claro. Peor aún, si los acusadores pecan más gravemente que los supuestos pecadores. ¿No es acaso un exceso de cinismo que la dictadura de Cuba se permita condenar a una democracia? Eso sí. Increíble. El desprecio de Hugo Chávez, Evo, Correa y Ortega por el Estado de Derecho, sus groseras manipulaciones para someter a los poderes públicos, lo descalifica totalmente para hablar de democracia, ¿no? Y este tipo de fariseísmo escandaloso no deberíamos permitirlo en América Latina, o al menos los periodistas deberían de escribir al respecto, ¿no? Sí, pues. Por otro lado, Paraguay no tiene de qué preocuparse porque el Mercosur en realidad no está funcionando, por la sencilla razón que Brasil se defiende con barreras arancelarias, Argentina hace lo mismo y en consecuencia es muy difícil que así pueda funcionar, ¿no?, un tratado de libre comercio. Es un tratado de libre comercio sin libre comercio. Sin libre comercio, sí, muy bueno. Muy buena. Básicamente han afectado a Venezuela por el petróleo. Claro. Porque tanto Brasil como Argentina tienen problemas de gas. Claro. Y de petróleo. Y Argentina tiene, Chávez le compra los bonos de la Kirchner que no se los compra a nadie. Y esa es la razón por la que el megalómano Hugo Chávez ha sido aceptado, ¿no? Sí, pues. Pero que eso sea algo serio no lo es. Por eso los paraguayos se ríen de las sanciones del Mercosur, ¿no? Sí, y tienen razón. Bueno, varias noticias breves. Tierra y Libertad, la agrupación del radical y comunista ex cura Marco Arana, puso a disposición de los partidos políticos comunistas y radicales su propio partido, para que esta confluencia pueda participar en las próximas elecciones del 2014. Por otro lado, la huelga que acatan los docentes de una facción del SUTEP desde hace 12 días en 14 regiones va a ser radicalizada, advierten sus dirigentes. Y el economista alemán Rainer Seifer, que fue un gran amigo de los radicales y de los extremistas en Cajamarca y que se apartó de ellos denunciándolos de oportunismo, de ser politiqueros, de estar buscando prebendas económicas,
ha hecho una denuncia que hasta ahora se sigue discutiendo en Cajamarca y que las autoridades no han tomado en serio. Este señor dice que hay un acuerdo entre el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, y el Partido Comunista de China a fin de propiciar la expulsión de la empresa Newmont Yanacocha y dar paso a inversiones asiáticas interesadas en el cobre y en el oro de Cajamarca. Ojo, que lo mismo pasó en Río Blanco. Exactamente. La hipótesis de Seifer no es en lo absoluto exagerada, ¿no? La empresa Galeno de capitales chinos trabaja en Cajamarca, financió antes las actividades de Gregorio Santos y esto le permitió a este señor hacer una campaña millonaria en esta región que le permitió llegar a la presidencia regional. Y como pago, supuesto pago a esta empresa minera, nunca ha habido un conflicto social con las empresas chinas, nunca ha habido campesinos en las puertas de estas empresas y han podido trabajar en paz, ¿no? No es pues exagerado pensar que están pensando ocuparse ellos después del proyecto minero Conga. Interrogado sobre esta posibilidad, el exministro Luis Herrera Descalzi recordó que siendo él ministro sabía de estas versiones, ¿no? en el 2009, cuando estallaron las protestas en Piura contra la minera Majas de capitales británicos y su proyecto Río Blanco. Exacto. Tiempo después, la minera inglesa fue reemplazada por una empresa china. Y a partir de ahí, Santos no dijo una palabra. Así que, según el ministro Herrera Descalzi, se trata, en todo caso, de una especulación razonable, ¿no? Efectivamente. Mira tú, sería. Claro que sí. Muy bien, autoridades de los gobiernos regionales y locales del Valle de los Ríos, Apurímac, Ene y Mantaro, se ha añadido ahora a la región Brae el Mantaro, por eso ya no se dice Brae, ya no se llama Brae, sino Braem, ratificaron su compromiso de trabajar para convertirse en un polo de desarrollo del país, indicó el secretario ejecutivo del Braem, Luis Rojas. Bien, esperemos que continúe esa acción, esa mentalidad positiva. Y por otro lado, la Comisión de Ética del Congreso decidió, ya lo hemos comentado en una parte, en lo que respecta a Javier Canseco, abrir investigación, además del congresista Díez Canseco, a Yehude Simón y a Virgilio Acuña, por presuntas faltas al Código de Ética Parlamentaria. Y por otro lado, archivó las absurdas denuncias contra Heriberto Benítez y Juan José Díaz Dios. La Municipalidad de Lima ha emitido un comunicado en el que se pronuncia contra las construcciones de edificios en los acantilados de Barranco. Algunas de estas edificaciones han obtenido irregularmente su licencia a través del llamado silencio administrativo positivo. Cuando la municipalidad no responde en 30 días, simplemente se da por aceptado y ellos comienzan a construir, ¿no? Ahora, no nos han llegado las razones de la Municipalidad de Lima, pero suponemos que es por seguridad. Cuando yo, por ejemplo, manejo por la Costa Verde y veo esos edificios, Rafael, a mí me da la impresión que no van a... Yo me pregunto, ¿resistirán un terremoto de 8 o 9 grados? Es poco probable, ¿no? La impresión que yo tengo es que esos edificios se van a venir abajo. Lo que está faltando es un verdadero estudio sobre estos temas, ¿no? Porque si esto fuese cierto, estaríamos ante futuros graves problemas. Yo recuerdo que hace unos 30 años hubo un estudio de unos ingenieros holandeses que recomendaron que las construcciones no sean más allá de 4 pisos, ¿no? Porque de otra manera eso podría ser muy peligroso. Sin embargo, ahora vemos edificios de 10, 15 pisos, ¿no? Ahora, como ingeniero te puedo decir que están efectivamente calculados para ser antisísmicos, ¿no? Ahora, pero están en un acantilado, un terremoto de 8 grados, se produce un deslizamiento en acantilado puede ser, y todo eso se va para abajo, ¿no? O sea, por eso digo, me gustaría que la Municipalidad de Lima o el municipio de Barranco emitan una posición científica al respecto, ¿no? Sí. Porque me parece que se están jugando no solamente con los bolsillos de la gente, sino también con sus vidas, ¿eh? Sí. Tenemos que hacer un corte, Rafael. Muy bien, vamos al corte.